Estamos con el economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, una de las entidades que se ha preocupado justamente por este tema de la generación de plazas de empleo. La Cámara de Industrias, como la conocemos, cumple 82 años de vida en esta semana. Iniciemos por el análisis de este tema, economista Robalino. ¿Qué pasa con las cifras oficiales? ¿Confían ustedes en las cifras del INEC o confían más en lo que dice el ministro Ledesma? Se han creado efectivamente en el último año 350,000 plazas de trabajo en Ecuador. Gustavo, buenos días, muchas gracias por la oportunidad de conversar con usted. Buenos días a todos los radioyentes. Creo que la mejor forma de estar de acuerdo no es ver lo que sucede en el sector real, en el sector productivo, si es que en Cuenca se ha podido generar esa cantidad de empleo. Sabemos muy bien que los últimos 2 años han sido unos años en donde el sector productivo ha salido más o menos tablas, sin mucha ganancia, sin mucha pérdida, pero tuvimos... ¿Esto en lo económico? En lo económico. Uh-huh. Pero tuvimos 2 años, el 15 y el 16, bastante graves, con una recesión económica que afectó a todos los ecuatorianos. En esos 2 años se dio una cantidad de desempleo en diferentes áreas, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, y ese crecimiento económico no se lo ha podido todavía observar. Es difícil pensar que podamos estar en una mejor situación de lo que estuvimos hace algunos años, en donde el 40% del empleo total es adecuado y el 60% inadecuado. Históricamente el Ecuador ha tenido tasas especialmente de subempleo y de empleo informal altas, sobrepasándolo del 20% entre ambas tasas. Eso es difícil pensar que en un país que se caracteriza por tener altas tasas de informalidad se haya solucionado el problema en un año y medio. Con esto no decimos que no se hayan generado políticas que busquen reducir el desempleo. Creo una frase importante que dijo el ministro, en el cual se ha podido estabilizar al empleo. En eso sí creo que estamos de acuerdo. Por lo menos no se están perdiendo más fuentes de empleo. Por lo menos no se están perdiendo plazas de empleo. Y potencialmente se las están generando más. Por ejemplo, aquí en Cuenca tuvimos una realidad bastante gráfica en lo que sucedió cuando se eliminó el ICE a Cocinas a Gas. La empresa más grande de cocinas a gas del país contrató a 500 personas. Uh-huh. Esta empresa también presentó recientemente un proyecto de una zona industrial en Azogues. Claro. Eso significa ¿Usted se refiere a la misma empresa que en su momento me parece que despidió 3,000 o 4,000 empleados? En 1,200 en realidad. 1,200. Sí. El sector, la cifra del sector quizá la que le estoy dando. Sí. Pero en todo caso se está viniendo desde atrás. Se está recuperando. Entonces, yo estoy de acuerdo en que la situación no se ha agravado más posiblemente en el empleo, en la parte privada. Creo que la pública es otra realidad. La pública, como hemos sabido, han dejado de contratar o tener esos contratos por tiempo específico, y mucha gente quedó sin un contrato con el sector público. Estas son las contradicciones que se dan en el sector público, en donde se busca una reducción del tamaño del Estado. Las macro cifras asimismo dan de que sí se redujo en 40,000 personas el sector público, pero con la otra mano se contrataron a 45,000. Claro, eso es lo grave, justamente eso es lo grave. Estoy seguro que la visión del gobierno actualmente es diferente de lo que tuvimos los 10 años pasados. Creo que todos estamos de acuerdo. Diferente para bien, diría usted. Diferente para bien. La visión. Ahora, lo difícil es cuando una estructura está tan, se podría decir, fortalecida durante 10 años de haber tenido el gobierno pasado, en donde nos caracterizamos porque todo lo controlaba el gobierno, el sector educativo, la prensa, el sector productivo, a los gremios, nadie podía decir nada. Los gremios éramos reactivos a una decisión, no éramos proactivos porque no nos participaban en el proceso. Entonces, el romper esa estructura de 10 años es complejo. ¿Qué es lo que está sucediendo justamente en el diálogo previo que teníamos con el asambleísta Castañer en la asamblea? Exactamente. Él dice, aquí no podemos hacer nada los asambleístas, es la estructura que creó el correísmo. Aquí se discute, se debaten sobre las cifras, pero no podemos cambiar ninguna de ellas. No hay fondo.
no hay fondo en las decisiones, hay forma en las decisiones. Y creo que eso sucede también en el Estado, en la parte Ahora, economista Robalino, una de las principales críticas de estos últimos tiempos y del gobierno del presidente Lenín Moreno, y que quizás se ve reflejada en la proforma presupuestaria del próximo año, del 2019, es esta ausencia que han reclamado varios sectores de tener una real propuesta económica, de tener realmente un proyecto económico que nos enrumbe y que nos diga realmente hacia dónde vamos. Han habido parches por aquí, pequeñas propuestas por acá, una que otra observación que le hemos escuchado incluso al presidente en cadenas nacionales, pero realmente no existe esa propuesta macro, digamos, ese paraguas que le diga al gobierno y al país hacia dónde vamos en materia económica. A ver, no estoy de acuerdo. Yo creo que hay una línea clara de dónde quiere ir el gobierno. ¿Qué es lo difícil en la toma de decisiones en materia económica? ¿Y a dónde quiere ir el gobierno? Impacto político. A ver, primero hay dos líneas específicas. Una es el tema financiamiento. El gobierno claramente quiere buscar un financiamiento de instituciones que hemos estado bastante distanciadas durante los últimos 10 años, específicamente el Fondo Monetario Internacional. Es una de las pocas instituciones que nos puede dar un financiamiento a largo plazo y a tasas menores. Así de sencillo. No, es muy difícil en economía. Cualquier analista, sea que esté en contra o a favor del presupuesto, sabe muy bien que la única fuente de financiamiento a largo plazo y a tasas cortas o pequeñas es el Fondo Monetario Internacional o ese tipo de instituciones que son multilaterales. Exactamente. El tema de financiamiento está muy claro el gobierno. El grave problema es que para llegar al Fondo Monetario tenemos que presentarle una propuesta económica que pueda ser aprobada por el Fondo Monetario e iniciar las conversaciones. Pero esa línea creo que la está guiando el gobierno y estoy seguro que por allá debe ir. Conociéndole a Richard Martínez, que es el actual ministro de Finanzas, ya que fue parte del sector productivo, presidente de la Cámara de Industrias y Producción de Quito, sé muy bien que esa es la línea. Ahora, es difícil llegar porque justamente hay muchos pasos previos para lograr presentarle al Fondo Monetario una propuesta en la cual nos apruebe. Y antes de eso, el Ecuador requiere todavía financiamiento. Es imposible pensar. Primero, no es lógico creer que el financiamiento es malo. El financiamiento es bueno dependiendo cómo se lo obtenga. Ahora, si seguimos con esas tasas de más de 10% y a 5 años, pues por obvias razones, la línea de financiamiento no es la correcta. Se está hablando ahora que nuevamente vamos a ir a China para un nuevo financiamiento. No se conoce todavía qué tipo de financiamiento, el monto de financiamiento, ni cuál va a ser la línea exacta de ese financiamiento. Habrá que conocer y saber también a dónde va a ir dirigido ese financiamiento. Porque nuevamente, si caemos es que el financiamiento va a gasto corriente, volvemos a hacer círculo vicioso. Entonces, como idea, el tema financiamiento, Fondo Monetario es la única salida del país. Así de simple. Por el otro lado está la reducción del gasto público en tema de gasto corriente, es decir, reducir ese aparataje público, ese obeso Estado que dejó 10 años el anterior gobierno. Esa decisión puede ser sencilla hacia afuera, pero estructuralmente es muy compleja. Es bastante complejo el eliminar puestos de trabajo en el sector público, por diferentes razones. Yo le voto a 10,000 personas y tengo 10,000 demandas. Las demandas me generan un proceso complejo judicial que no existe ni la seguridad de que gane ni que pierda el Estado. Entonces, esa situación es compleja, hay que corromper una estructura que dejaron 10 años. Yo personalmente creo que en una empresa privada o en una institución pública, cambiar en 1 año y medio lo que pasó en 10, yo le veo bien difícil. Vamos a necesitar algunos años más para ir cambiando poco a poco una estructura que es bastante compleja de solucionar. Bien vale lo que preguntaba Rosana, ¿hacia dónde nos lleva este gobierno? Que le preguntábamos también en la anterior entrevista al asambleísta, ¿qué deduce de este presupuesto? Políticamente, ¿qué quiere el gobierno? Y en esto hay confusión en el país, sin pretender hacer juicios de valor, menos en esta instancia, en esta entrevista, pero tenemos a ministros como Pablo Campana, incluso impulsando acercamientos con Estados Unidos que podrían culminar en un tratado de libre comercio. A Raúl Ledesma hablando de flexibilización laboral como nunca se habló en la última década. A Carlos Pérez impulsando los proyectos de extractivismo que encuentran una fuerte resistencia en el país. Al secretario o ministro Caputi dedicado a la venta de empresas y configurando cómo poner en manos privadas centrales hidroeléctricas del país. Esto lo calificaríamos como neoliberal directamente, pero está en
en la contraparte, la vicepresidenta de la República aún coqueteando con gobiernos como Venezuela o Nicaragua. De allí que importantes analistas del país señalan de que no hay un proyecto político claro en el gobierno de Moreno. Le pasamos la pregunta, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el proyecto de Moreno? Es que si analizamos el proyecto político es otra la conversación. Si es que vemos el tema económico, creo que tenemos muy buenos representantes ministeriales que van por la línea que el Ecuador requiere. Vender empresas públicas ineficientes tipo TAME, que personalmente va a ser difícil que lo puedan vender, pero en todo caso se quiere resolver el problema. Y otro tipo de empresas más que le pueden generar ingresos al país. Vender las hidroeléctricas y es mucho más complejo. Mucho más complejo. Mucho más, sí, porque estamos hablando de un servicio público. Eso es otra situación que ahí sí pasa de lo económico más a lo político. Pero se encuentra en los planes de gobierno. Se encuentra en los planes de gobierno. Se habla abiertamente de esta posibilidad. Se habla, por supuesto. Pero, insisto, yo creo que los temas económicos van no perfectamente alineados, pero tienen una línea completamente diferente de lo que vivimos los últimos 10 años. Y no creo que en un año y medio, después de tener 10 años de esa estructura, en un año y medio se puedan solucionar las cosas y estemos ahora ya en una línea de crecimiento del 6%. Eso era irreal, eso era imposible pensarlo. Peor aún, yo no creo que el Ecuador haya generado más de 300,000 empleos en un año y medio, porque la situación no ha dado para generar esa cantidad de empleo. Posiblemente ha habido una generación, pero no de esa cantidad. El Ecuador tiene que cumplir algunos objetivos económicos. El tema político lo podemos dejar para analizarlo luego, pero el tema económico es importante. Financiamiento, un tema que es económicamente grave para el país porque le quita muchos recursos, son los subsidios. Se debe comenzar a hablar sobre la eliminación de subsidios, la focalización de subsidios y dirigido a personas que lo requieren. No puede ser que nosotros en el Azuay tengamos a personas que utilizan los tanques de gas para calentar las piscinas. Eso no puede darse. ¿Por qué? Porque esas personas que tienen una piscina, por obvias razones, no requieren un tanque de gas al precio subsidiado que estamos teniendo ahora. Igual las gasolinas. Debe haber una situación de decisión política, y ahí tiene que ver la decisión política en eliminar subsidios. Estamos hablando que en el presupuesto del 2019 son 6.200 millones de dólares, si no estoy mal, en subsidios, de los cuales 5.300 son en gasolinas y combustibles. Es una locura, es una cantidad que seguramente va dirigido, y tengo entendido que hay un estudio, que un 80% del subsidio a combustibles va dirigido a personas que sí tienen la capacidad de pagar el precio internacional. Y estamos hablando de 6.000 millones de dólares. El déficit del Ecuador es 8. O sea, tendríamos pagado un monto importantísimo de ese déficit que tendría el Ecuador. Vayamos, hay temas, ¿no? Hay temas que hay que conversar. A la Cámara de Industrias, ¿cómo le llegan esos 82 años? Le preguntábamos informalmente, extra micrófono, ¿hay razones para celebrar? Yo creo que sí, muchísimas. La Cámara de Industrias ha tenido un salto cualitativo y cuantitativo en los últimos años. Hace 3 años estábamos con 81 afiliados, en este momento estamos llegando a los 130 afiliados. Como ejemplo, 130 afiliados era la cantidad de afiliados que tenía la Cámara antes de que la afiliación sea voluntaria. Eso quiere decir que actualmente tenemos a 130 afiliados que confían en el trabajo de la Cámara y que están en nuestra institución porque saben los efectos que tiene la Cámara, los proyectos, los servicios, los beneficios que tiene nuestra institución. Y además, lógicamente, ese crecimiento en afiliados nos ha ayudado a hacer a la Cámara mucho más inclusiva, no solamente hablando de industrias, sino tenemos otros sectores, sector de software, sector de tecnología, el sector financiero, que también han confiado en nuestra institución y trabajan conjuntamente. Algunos son parte del directorio de nuestra institución y trabajan para desarrollar estos proyectos. Y por último, también hemos llegado estos 3 años a obtener un superávit económico que nos ha ayudado a reinvertir en diferentes proyectos, ya que ser una institución sin fines de lucro, todo el efecto positivo económico que tenga la Cámara y debe ser invertida en diferentes proyectos, formación dual, en proyectos de desarrollo de clusters, en capacitación, en eventos. Todo ha sido reinvertido para que la Cámara sea y tenga una mayor fortaleza, no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional e internacional. Y lo hemos logrado. La Cámara actualmente le hemos impulsado tanto a Cuenca, que Cuenca es conocida como la única ciudad en el mundo en el cual se ha podido implementar la formación dual tal y como es en Alemania, con estándares de calidad alemanes,
con apoyo y cooperación de la Embajada Alemana, de la Cámara de Industrias y Comercio Alemana. Y esto lógicamente genera también una mayor responsabilidad de la institución, pero una mayor fortaleza para poder conversar con instituciones públicas, con ministros, con instituciones privadas y posicionarle a la Cámara como uno de los gremios o el gremio más importante del austroecuatoriano. Estos días de fiestas, de efemérides en Cuenca han servido también para realizar ciertos balances, ciertas reflexiones. Uno de ellos es de que Cuenca sigue siendo víctima de un centralismo absorbente en diversos ámbitos que se evidencian en la marginalidad, en vialidad, en el trato que tenemos en transporte aéreo, en las asignaciones presupuestarias en general que se dan a Cuenca. Allí tenemos un caso más que se sumó ayer, un recorte de 9 millones que puede resultar realmente letal para la Universidad de Cuenca. Se reclama acción ciudadana, acción de las autoridades en forma conjunta para defender y para cabildear, cuando es el caso, de mejor manera proyectos regionales o de ciudad. ¿Qué papel deben jugar aquí las cámaras? Las cámaras deben trabajar conjuntamente con el sector académico y toda la ciudadanía en generar propuestas hacia, ahora más aún teniendo las elecciones en los próximos meses, hacia los candidatos y potencial alcalde. Creo que debemos quitarnos esa tara que tuvimos más que nada fortalecida en los últimos 10 años, en donde todo decide la autoridad y nada es consultado a la ciudadanía, sino cuando ya todo está realizado y sacramentado y solamente nos presentan un proyecto que lo van a implementar. Sucedió eso con el tranvía. A la Cámara de Industrias llegó dos veces, dos momentos el ex alcalde de Cuenca a presentarnos cómo va a ser el proyecto, no a consultarnos si estamos de acuerdo con el proyecto. Y fue un proyecto que, además del tiempo que se demoró, le partió a la ciudad en dos y hizo quebrar a un sinnúmero de negocios. Y lógicamente eso no debía haber sido implementado, o si es que lo iba a ser implementado, hacerlo con una mayor ampliación de criterios, con muchas personas que pueden tener capacidades diferentes que en el proyecto del tranvía. Y esta misma situación ocurre en otras actividades más. Le voy a poner el ejemplo de la ampliación del Parque Industrial de Cuenca, que fue un proyecto presentado por la Cámara, por nuestra Cámara, al exalcalde de Cuenca, Paul Granda, y que ahora se ha transformado en un apalancamiento para pagar el tranvía. No se soluciona ni el uno ni el otro, porque no logra vender los predios del cuartel Cayambe y tampoco tiene dinero para el tranvía en base a esas ventas. Y lo que requiere el sector productivo son nuevas zonas industriales, no ahora, hace 20 años. No ha habido una planificación municipal. Recientemente ayer escuchaba el proyecto aprobado en el Consejo Cantonal de este terreno para el manejo de las mascotas abandonadas en la ciudad. Excelente proyecto. Se está pensando y se planifica una zona para ellos. Pero sí me admira que se siga planificando zonas para todas las actividades, y la actividad que más empleo genera en Cuenca, el 65% del empleo, no se ha planificado en 20 años de una zona en la cual se pueda desarrollar el sector productivo, tecnológico, comercial, etcétera, y más bien se deja que las empresas salgan de la provincia, ahora en la provincia del Cañar, en la ciudad de Azogues, o que se han ido a otras ciudades, a Guayaquil, a Latacunga, a Quito, sin preocuparse, sin analizar que las empresas están generando empleo. Y creo yo, es una de las principales razones de la calidad de vida de los cuencanos, es eso, es la cantidad de empresas. Usted toma un muy buen ejemplo, y hablábamos justamente de las fiestas de Cuenca que sirvieron para estos análisis. El escuchar al presidente Lenín Moreno hablando en el discurso central del Cabildo, donde se esperan anuncios de grandes cosas, por lo menos delineación de políticas importantes, hablar de que una de las cosas importantes para él, entendemos, era el de modificar una escritura pública para cambiar la vocación de esos pequeños terrenos que son parte de unos 20 millones de financiamiento del proyecto Tranvía. Da cuenta de la falta de claridad, de concepción de políticas públicas importantes que requiere esta zona del país para su desarrollo. Completamente. Yo creo que posiblemente el presidente no tuvo toda la información de la situación. El problema del cuartel Cayambe no radica en que sea suelo industrial o suelo logístico o suelo comercial. Radica en que el municipio lo sacó a subasta pública a $292 el metro cuadrado.
Ese es el problema del predio. Contribuyendo de alguna manera con la gravísima especulación del costo del suelo que existe, pero y que afecta a la vivienda y que afecta a la proyección industrial, comercial de esta ciudad. Hay que estar muy conscientes que esa especulación del suelo, y no solamente el suelo, sino también del metro cuadrado en construcciones verticales, en edificios, tiene que ver con la falta de oferta. ¿Y por qué no hay oferta? Por la cantidad de tramitología que los constructores deben pasar para obtener los permisos de construcción en el municipio, tanto en el área de planificación como en áreas históricas. Que lógicamente, y hay que ser muy honestos, cuando hay demasiada burocracia en un municipio, recientemente la concejal Dora Ordóñez publicaba que actualmente en el municipio de Cuenca hay 1.400 empleados, mientras que el municipio de Guayaquil, que tiene 3-4 veces más de presupuesto, tiene el doble de empleados. No hay lógica. Y cuando hay demasiada burocracia, siempre va a haber corrupción, es así de sencillo, no hay dónde perderse en una situación. Lo hablamos al inicio de esta periodo de concejales y alcaldes con Cristian Zamora, y sabíamos la cantidad de corrupción que hay para los permisos de construcción. Por ejemplo, la área del ejido se construyen edificios de 3 pisos, cualquier persona quiere pedir permiso, no hay cómo construir, pero si construyeron ahí al lado, no, pero es que es otra situación. Entonces, claro, eso genera una situación de inseguridad completa para los constructores, en donde la ciudad sigue expandiéndose horizontalmente con todos los gastos que esto significa para Etapa, la empresa eléctrica y demás, pero no crece hacia arriba. Por supuesto, cuidando que no se pierda la vista del barranco y demás otras situaciones turísticas, pero puede la ciudad crecer y reducir los altos costos de Etapa. Pero toda esta situación del municipio, la burocracia, la corrupción que existe adentro, si es que no hay una decisión política desde arriba en acabar con eso, vamos a seguir con el mismo problema. Y nuevamente, la falta de planificación, la falta de oferta va a hacer que exista más especulación, los costos demasiado altos. No puede ser posible que un metro cuadrado de área industrial sin infraestructura valga $292, cuando en Azogues vale 70 u 80 y en Durán vale 60 u 80. Es algo que todavía no logramos entender y siempre nos comparamos, y ahora más aún nos comparamos entre ciudades. Recibimos los premios de turismo. ¿Por qué? Porque estamos comparados entre ciudades. Pues comparémonos entre ciudades también en los precios de los predios, tanto industriales como residenciales, y veamos que la situación en Cuenca es inmanejable. Bien, vamos a culminar, el tiempo no nos da para mucho más. Hablemos sobre el acto que tendrán ustedes en esta semana conmemorando los 82 años, y aquí quisiera destacar, entendemos que habrá un homenaje a un cuencano que acaba de fallecer, al señor Mario Espinosa Pozo, un verdadero generador de empleos, un catalizador de empresas, un incubador, como le diría en los términos actuales, actor poco visible en lo público en esta ciudad, muy reconocido por el sector privado, pero quien nos parece muy justo recibe un homenaje público. Sí, justamente dentro de todas las celebraciones, las sesiones solemnes de la Cámara, nosotros hacemos entrega de 3 preseas institucionales, una de las cuales va a ir al señor Espinosa, con mucha pena. El mismo día de la decisión de entregarle a él la presea, conocimos que estaba en una situación compleja de salud y días después había fallecido, pero creo que aunque no se le pudo dar un reconocimiento en vida, sí es importante que la ciudadanía conozca, como usted bien indica, a personas que no fueron públicas, pero que dejaron o que generaron un papel importantísimo en el sector productivo, con emprendimientos, con generación de empleo y con un efecto social también interesantísimo. Y eso es lo que justamente buscamos premiar con nuestras preseas a diferentes instituciones. Una de esas también que va a ser reconocida con la presea Fernando Malo es a la Fundación FASEC, que todos sabemos muy bien el impacto que ha tenido en los enfermos de cáncer y que seguirá teniendo ese apoyo. Pero es importante que al tener la Cámara una posición nacional, personas, instituciones, autoridades nacionales conozcan la función de esta fundación. Y tendremos también una participación este día jueves 15 de noviembre de un experto en desarrollo de parques industriales privados, porque creo que ya hemos llegado al tope, si se puede decir, de paciencia de la Cámara en esperar una planificación. Parafraseando la famosa frase de John F. Kennedy. Exactamente. Hemos llegado ya a un nivel de paciencia en la cual esperar la planificación municipal, vamos a ver cómo industrias siguen saliendo de la ciudad.
queremos tomar el sartén por el mango y el objetivo es generar parques industriales privados. Si no es en Cuenca, serán en otros cantones de la provincia o en otras provincias, pero que nazca desde proyectos de la Cámara o desde afiliados de la Cámara, como está sucediendo con el Grupo Jaramillo en Azogues. Así que también tendremos un experto que nos comentará cómo se han desarrollado estos parques industriales en Colombia y cómo nosotros podemos implementarlos aquí en Cuenca. Bien, queremos agradecerle por su presencia, felicitar a la institución muy importante en el desarrollo de esta ciudad, la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de la ciudad de Cuenca. Hemos dialogado con su director, el economista Andrés Robalino.